Esta mañana entré a Twitter, no me gusta Twitter, pero me encontré con una situación interesante. Mucha gente había compartido publicaciones con memes haciendo una sátira en torno al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y otra gente hizo publicaciones un poco más curiosas, con la verdadera pregunta de cuál era la magnitud del conflicto que estaba empezando. Entonces las preguntas son: ¿empezó efectivamente una Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Y la OTAN va a ocupar Rusia? Antes que nada tengo que aclarar que yo soy historiador, así que el problema de los muertos y el análisis en una situación política o histórica no es algo que me conmueva demasiado. Uno aprende a pagar en cuotas ese dolor. Pero estamos hablando de una guerra que está pasando ahora mismo y que implica la muerte de personas reales y concretas. Entonces hay que tomarse eso con esa seriedad. Lo primordial para entender este conflicto es un problema de método, lo abstracto versus lo concreto. Lo abstracto sería analizar las acciones militares por fuera de todo su contexto histórico, y lo concreto es lo histórico, es decir, entender a la guerra como parte de un proceso histórico que la envuelve y la determina. ¿Y cuál es el determinante más concreto para entender la situación que se desenvuelve ahora? Es el proceso histórico general que se desencadena con la crisis económica de 2008. El capitalismo tiene 4 grandes crisis: la de 1873, la de 1929, la de 1973 y la de 2008. Cada una de esas guerras llevaron a procesos de reestructuración internacional y a grandes conflictos armados. La crisis de 1873 llevó a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa. La crisis de 1929 llevó al auge del nazismo, a la Segunda Guerra Mundial, y su final llevó a la Revolución China y a las independencias de los países del tercer mundo. La de 1973 llevó al comienzo de la ruptura del mundo bipolar y termina con la caída de los regímenes socialistas en el este de Europa. Explicar los procesos y la importancia de cada una de estas crisis a nivel internacional ameritaría un video en sí mismo. Lo que a nosotros nos interesa entender es lo que habilita la crisis de 2008. Básicamente porque es la crisis que estamos viviendo. Un economista, Michael Roberts, la llama la larga depresión, the long depression. Y esta sería la crisis más larga, profunda y con mayores consecuencias geopolíticas, económicas y sociales de todas las crisis del capitalismo. Entonces, la llamada crisis de 2008 es la crisis que comienza en 2008, pero la que estamos viviendo y que se ha visto agravada internacionalmente por la crisis pandémica y sus consecuencias que todavía se están pagando. Esta crisis estaría determinada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en el contexto en el cual China trata de posicionarse como un nuevo hegemón mundial ante la debilidad creciente de Estados Unidos. Lo interesante de esto es que la pregunta misma acerca de si puede o no existir una tercera guerra mundial es una pregunta muy propia de nuestra época. Todas las sociedades antiguas, especialmente aquellas de cercano Oriente, Egipto y Europa, han tenido muchos años de experiencias militares y nunca tuvieron esta pregunta. ¿De dónde nace esta idea de preguntarnos por las guerras mundiales? El concepto de guerra mundial nace a razón de la conciencia que tomamos durante el siglo XX y siglo XXI, precisamente por la abundancia de registros que no existieron en épocas previas. Sin ir muy lejos, hay quienes afirman que la Primera Guerra Mundial en realidad son las guerras napoleónicas, aquellas en las cuales Francia consolida el poder burgués en el resto de Europa. Siguiendo esta hipótesis, la respuesta está dada. La Tercera Guerra Mundial sería en realidad la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una cuestión de conciencia. La idea burguesa de progreso indefinido nos lleva a rechazar la idea de la posibilidad, siquiera, de una Tercera Guerra Mundial. Creemos que por haber visto los horrores de las guerras del siglo XX, eso se acabó. Y en esta creencia ha cumplido un lugar preponderante la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama y todos los autores posmodernos. Postmodernista. O sea, puras locuras. Sobre este punto vamos a hacer también un video oportunamente. Pero volvamos a Ucrania. ¿Qué va a pasar? En mi opinión, el conflicto no va a trascender las fronteras ucranianas. Por un lado, porque la OTAN ha estado tratando de ganar tiempo y evita a toda costa tener una confrontación directa con Rusia. Y en este sentido, hay que tener muy presente la retirada norteamericana de Afganistán, lo que dio una fuerte impresión de impotencia política. Por otro lado, tenemos una Rusia que, consciente de esas debilidades y apoyándose en la seguridad que le brinda una creciente relación con China, se anima a dar el paso para destrabar la situación en el frente ucraniano. Para entender la postura de Rusia, tenemos que ir aproximadamente a los años 90. La caída del muro de Berlín, la disolución de Yugoslavia y de la propia Unión Soviética hicieron de la región que se encuentra entre los Balcanes y las repúblicas bálticas
una zona mucho más inestable de lo que fue durante la Guerra Fría. En efecto, el final del telón de acero significó que cada uno de estos estados, ahora independizados, dejaran de tener un núcleo político claro. En este sentido tenemos que entender la postura de Rusia. Lo que está buscando es evitar que todos estos estados se encuentren en la Unión Europea un nuevo núcleo de atracción política. Al no poder lograrlo mediante la propuesta de un desarrollo económico sustentable, ha tratado de lograrlo a través de la fuerza militar. La ocupación de Georgia en 2008 tiene relación con esta dinámica de relaciones. Entonces, lo que no podemos perder de vista es que en realidad el problema de Ucrania se trata de un pleito entre potencias imperialistas. ¿Qué postura tenemos que tomar? Tratemos de entender qué significa Ucrania en Europa. De entre todos los aspectos que podríamos destacar, hay al menos 3 que nos importan. En primer lugar, es un país grande en la región y tiene una gran capacidad de producción agropecuaria. En segundo lugar, todos los gasoductos actualmente activos que llevan gas a Europa, principalmente a Alemania, que es la reina del continente, pasan por Ucrania. Y en tercer lugar, y en relación al último punto, se está construyendo un gasoducto entre Rusia y Alemania que esquive Ucrania. Es decir, que esta región se encuentre incorporada a Rusia o a la Unión Europea significaría la conquista de grandes recursos económicos para el desarrollo a largo plazo. Ahora bien, ¿por qué Putin toma la decisión de efectivamente ocupar Ucrania? Ya mencionamos antes los aspectos en torno a la debilidad relativa de la Unión Europea y Estados Unidos en esta situación. Ahora, es muy importante entender los problemas internos que tiene que resolver Putin. ¿Cómo se vive en Rusia? Antes de la caída de la URSS, los estándares de vida en Rusia eran relativamente altos. Con su disolución, el proceso de deterioro social en Rusia no ha parado de crecer. Proliferan las mafias, ha crecido el desempleo, la informalidad laboral. Es decir, durante todo el régimen post-soviético, Rusia no ha logrado frenar el proceso de descomposición social. Y con la crisis de 2008, estos problemas solo se acrecentaron. Putin ha tratado de salvar su régimen y de fortalecerlo con un fuerte y creciente discurso antiimperialista y denunciando las amenazas de la OTAN y Estados Unidos de tratar de interferir en los asuntos nacionales. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. También ha participado militarmente de campañas como la que ya mencionamos en Georgia, la guerra civil siria y mismo el conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania no empieza ahora. Tenemos que irnos por lo menos hasta 2014 para entender qué es lo que pasó en los sucesos llamados el Euromaidán. Hay mucho material y muy bueno para quienes quieran entender este proceso en sí mismo. Lo que a nosotros nos interesa destacar es que tras la caída de la Unión Soviética y hasta el 2014, Ucrania se encontraba económica y socialmente estancada. En los años previos al Euromaidán se gestan toda una serie de conflictos en relación a cómo iban a salir de ese estancamiento, y la oportunidad de acercarse económicamente a la zona más pujante de Eurasia, es decir, a la Unión Europea, trajo muchas expectativas en la población. Un sector de la burguesía ucraniana decide entonces fogonear la ruptura de relaciones con Rusia y un acercamiento a la Unión Europea, y constituye para estos fines fuerzas armadas parapoliciales de fascistas que van a preparar un golpe de estado que efectivamente ponga en el poder un gobierno dispuesto a incorporarse a la Unión Europea. Es en el contexto de la crisis política que genera el Euromaidán que dos regiones rusoparlantes, la de Donetsk y Lugansk, declaran su independencia como repúblicas populares. Rusia fogonea y apoya este proceso y mide la disposición de Occidente a intervenir en el conflicto ocupando Crimea. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Si tuviéramos entonces que sintetizar cuáles son los posibles resultados a nivel internacional de esta aventura, podemos decir que si Putin logra imponer un régimen títere en Ucrania y evitar que este país se ligue a la órbita de influencia política y económica de Europa, el verdadero ganador de esta partida no sería solo Rusia, sino también China, porque estaría logrando consolidar a Rusia, evidenciando la debilidad de al menos una de las dos partes de la Alianza del Atlántico Norte, que es la Unión Europea. Lo que sucedería caso contrario es interesante, porque si Rusia cuenta efectivamente con el apoyo económico y militar de China, podría sortear con relativo éxito las importantes sanciones económicas y financieras a los que trata de someterlo Occidente, mientras que la Unión Europea se encontraría ante una doble debilidad: la posibilidad de una mayor inestabilidad en la frontera con Rusia en caso de que la guerra continúe, y muy probablemente una crisis interna en la OTAN sobre la naturaleza y funciones de la organización, que no sería capaz de garantizar su propia seguridad
o la de sus fronteras. Para sintetizar, no creo que estemos asistiendo a una tercera guerra mundial. Tenemos que poder figurarnos esa posibilidad. Tiene que ver con matar el relato ideológico de que el progreso es eterno y nosotros no podemos vivir una guerra mundial. Un conflicto local se extiende oportunamente en el tiempo e incorpora más fuerzas, puede devenir en un conflicto de mayor escala. Mi forma de ver las cosas es que esto va a resolverse por la vía política, más en el sentido de que Europa asuma los hechos consumados por Rusia, con el objeto de tratar de esquivar una escalada internacional que tendría consecuencias impredecibles. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra postura? No tenemos que plegarnos a ninguna aventura imperialista, ni defender la inocencia política de la OTAN, ni defender la inocencia política de la Unión Europea, que efectivamente monta provocaciones, ni defender la aventura de un imperialismo menor como el ruso. Mi opinión es que hay que rechazar sin consideraciones la ocupación rusa y entender que es una tarea de todos los trabajadores discutir cómo terciar políticamente en esta crisis. Tenemos que darnos una política independiente para no caer en el engaño nacionalista que nos obliga a elegir uno u otro bando imperialista. Necesitamos una política propia. Yo cortaría algo por ahí, listo. Listo, ¿no? Vale.